Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Qué tal están? Dios les bendiga. Qué gusto saludarles. Bienvenidos a su primer cuatrimestre en el Olivar. Es un gusto poder saludarlos. Mi nombre es María de los Ángeles Sánchez Barajas y junto con mi esposo Luis Enrique Ramírez Rojas estamos sirviendo en el Olivar. Bueno, ahora el Olivar con mucho gusto y los vamos a estar viendo a lo largo de este cuatrimestre para la materia de contexto del Antiguo Testamento. Vamos a llevar ambos grupos, entonces, tanto alumnos de primero A como primero B, vamos a estar compartiendo este tiempo con ustedes, actividades, todo este proceso y esperamos que sea de mucha bendición para ustedes, que sea de mucha ayuda para su servicio, para su ministerio, para que se les haga más fácil comprender la Biblia y las otras materias que estarán llevando. Y pues queremos darles la bienvenida. Gracias por estar aquí conectados. Voy a dejar de compartir mi video para poder compartirles pantalla y que podamos empezar con nuestra clase. ¿Qué les parece si antes que todo empezamos con una breve oración? Ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a poner este tiempo delante de nuestro Señor porque sin Él y sin el Espíritu Santo nada podemos hacer y en vano sería, ¿verdad? Que hiciéramos todo esto. Amado Señor, hoy te agradecemos este tiempo. Yo te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos, porque tú, Señor, has sido bueno y les has permitido llegar hasta este momento. Gracias por su constancia, por su disciplina y gracias por ese anhelo sincero que tienen de conocerte más. Hoy, Señor, te pedimos que vengas a esta clase y te pedimos que vengas a nuestro corazón, que nos ayudes, Señor, para que todo lo que podamos aprender el día de hoy se quede grabado, se quede impregnado en nosotros y haga un cambio, Señor. No queremos información que llene nuestro cerebro si tú no estás aquí para cambiarnos, para transformarnos, para perfeccionarnos, Señor. Yo te pido que toda distracción, toda cosa que quiera influir, todo sentimiento de insuficiencia, Señor, se vaya en tu nombre y que mis hermanos sean capaces de ver todo lo que ellos pueden aprender de ti, Señor, todo lo que tú les quieres enseñar y que ellos vean que son capaces, que son suficientes en ti, Señor, para poder atesorar todo esto y que sea una herramienta que les permita seguir creciendo y seguir sirviéndote, Señor. Hoy te ponemos delante de ti este tiempo, este inicio de cuatrimestre, te pedimos que nos acompañes el resto de esta etapa, Señor, que nos ayudes, que nos des la sabiduría, que tu Santo Espíritu siempre venga a recordarnos cada una de estas palabras y que en nuestro corazón se guarde cada palabra, cada tesoro que vayamos descubriendo, Señor. Hoy te agradecemos, te bendecimos y te exaltamos por siempre, mi Señor. Amén. Hermanos, les decía, bienvenidos a esta materia, se llama Contexto del Antiguo Testamento. Ha pasado por muchos nombres, por muchas etapas, pero tiene su fundamento en una materia que se llama bibliología, el estudio de la Biblia. Ustedes van a ver varios aspectos, varios rangos, varias materias relacionadas con la bibliología, pero para inicio de este cuatrimestre empezamos con una materia que se llama así, Contexto del Antiguo Testamento, basada en historia, geografía y costumbres bíblicas. Y pues les recuerdo, bueno, aquí les dejamos nuestros nombres completos para, para que ustedes los tengan a la mano por si algo necesitan. Estamos para servirles, hermanos. El primero les vamos a platicar un poquito, vamos a aprovechar esta clase que es virtual para dar esta información y que es como los preparativos del curso o el equivalente al sílabo de la materia para que ustedes sepan a qué estamos entrando y cómo vamos a estar trabajando. Entonces es importante que vean esta información, hermanos. El objetivo de este curso es que cada uno de ustedes conozca los aspectos de historia, de geografía, algunos políticos y también sociales que son muy importantes y que se encuentran en todos los escritos de nuestra Biblia, pero en específico en el Antiguo Testamento, en esta primera sección de la Biblia. Y tiene el propósito de que cada uno de nosotros comprendamos mejor cómo fue ese mundo antiguo o el mundo mientras transcurrieron esos hechos y eso nos ayuda a tener un acercamiento al mensaje que tienen cada uno de estos libros. O que ya cuando los estudiemos libro a libro, podamos tener un poquito más del panorama en que se estaban desarrollando para poder comprender qué es lo que nos quieren decir estos libros.
Permítanme un momentito. Ok. La forma en que vamos a estar llevando esta materia, a ver, permítanme un momentito. Una pequeña falla técnica, pero ya. La forma en que vamos a estar llevando esta materia, ya se les había platicado en el curso propedéutico, es que vamos a tener 8 clases, lo que equivale aproximadamente a unas 10 horas de trabajo. Van a ser clases de 4 viernes y de 4 sábados, independientemente de la modalidad en la que ustedes estén inscritos. El viernes el video es pregrabado para todos, tanto primero A como primero B deberán buscar su video en la plataforma. Y para el sábado, a los hermanos que asisten de forma presencial, los estaremos viendo en la Iglesia Tierra Prometida. Las clases son grabadas, son transmitidas en vivo y se les podrá compartir el link por si quieren conectarse, pero finalmente su asistencia a los alumnos virtuales les será considerada cuando den la palomita como actividad finalizada en la plataforma. De esa manera nosotros podemos tomarles asistencia, bueno, control escolar podrá tomarles asistencia y con eso podemos tener ver si tienen derecho a examen. Aquí va a ser importante que nuestra forma de trabajo es que ustedes van a ver que junto con sus clases, o junto con sus videos, en la plataforma van a encontrar hojas de trabajo que van a ser actividades muy sencillas que tienen el propósito de practicar en ustedes, practicar con ustedes alguna información que va saliendo del curso. Algunas son para ver cómo vienen, otras son para poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Entonces es importante que cuando ustedes vayan a tomar esta clase, en el contexto del Antiguo Testamento, revisen si hay hojas de trabajo, que son como de actividades. Entonces, en este caso vamos a necesitar unas hojas que ya seguramente ya encontraron en la plataforma y que tienen actividades para las clases 1 y 2. Yo les sugiero que si no las han impreso, hagan una pausa al video, vayan y las impriman o las consulten para que podamos desarrollar esta clase ya con el material completo. Cada mes se van a estar subiendo nuevas actividades y estas nos van a ayudar al final del curso también. Este curso, más parte de su descripción, es que es un estudio bíblico e histórico. O sea, sí vamos enfocados a nuestra Biblia, pero tenemos que hablar de historia, incluso de geografía. Esta materia comprenderá desde Génesis hasta Malaquías, es lo que les comentaba de que es específicamente sobre el Antiguo Testamento, y vamos a ir estudiando en orden cronológico, es decir, cómo fue sucediendo en el tiempo la historia bíblica y ya sobre esa línea, como nuestra línea del tiempo va a ser los eventos de la Biblia, ya sobre eso vamos a ir enfocándonos o resaltando algunos eventos claves o algunos de los siguientes aspectos. Eh, en algunos eventos vamos a profundizar en la condición geográfica o en el área de geografía, ubicando en mapas los lugares en donde se desarrollaba la historia o los lugares a los que apunta cierto segmento que estemos estudiando. Algunos temas políticos, no de partidos hermanos, ahí no nos vamos a meter, sino de cómo era la organización. Como jerárquica o las autoridades en ese tiempo, o las tribus que se manejaban, los reinos y los imperios. También vamos a hablar un poco del ámbito social en algunos aspectos o en algunas historias. Habrá que ver cómo estaban organizados los niveles de la sociedad, el modo de vida que tenían. Vamos a resaltar a personajes importantes en nuestra historia. En el ámbito religioso, igual habrá personajes importantes que hay que resaltar, como el papel del sumo sacerdote, por ejemplo, o el líder del pueblo, etcétera. Y también algunos otros elementos como idiomas que se manejaban en esas épocas y eventos o lugares o cosas especiales. Es que no me quiero referir, por ejemplo, al tabernáculo como un objeto, porque no lo es, pero hay cosas así especiales que vamos a estar resaltando porque son importantes para la comprensión del Antiguo Testamento. Para los que se preguntan cómo vamos a evaluar esta materia, hermanos, esta vez se las estamos poniendo muy fácil, hermanos.
Otras ocasiones poníamos algunos trabajos, algunas maquetas, pero en esta ocasión, como sabemos que es la primera vez que la mayoría de ustedes tiene contacto con la plataforma, con el regresar a la escuela, eh, hay otras materias que tienen que hacer, entonces quisimos hacer en esta ocasión la materia de una forma muy práctica. En esta ocasión va a ser a base de cuestionarios, de un examen final y de participaciones. Ustedes van a encontrar en plataforma cada mes un cuestionario. Cada cuestionario van a ser cuatro, va a ser uno por mes. Entonces, cada cuestionario va a valer 10%. Las preguntas van a ser de opción múltiple para que ustedes, así como les enseñamos en el curso cómo usar la plataforma, para que ustedes puedan leer con detenimiento, elegir su respuesta. Em, Tienen el propósito estos cuestionarios de que la información que van a estar viendo en las clases sea fácil de aprender, o sea, digerible y que ustedes tengan una idea cómo va a ser un examen final. Entonces, estos cuestionarios al mismo tiempo van a ser guías de estudio para ustedes. Van a estar disponibles 15 días, o sea, ustedes después de que pasen las clases van a tener toda una semana para revisar el video, para revisar apuntes o para estudiar. Y los cuestionarios los deberán hacer en plataforma. Los cuestionarios son como tipo exámenes, entonces no se va a valer ver los apuntes, ni la Biblia, ni checar el internet cuando los vayan a hacer. Ahí les vamos a pedir ahí su honestidad. Todos y para todos, estos cuestionarios van a ser en la plataforma. No se van a hacer en clase, ni se van a entregar en físico, ni nada. Todos lo van a hacer en la plataforma. Y en automático, cuando ustedes lo terminen, van a ver cuánto sacaron en ese cuestionario. Entonces les pedimos que estén al pendiente de las fechas. Por ejemplo, una vez que pasen estas primeras dos clases, la de viernes y sábado, ustedes van a encontrar un cuestionario disponible a partir del 15 de noviembre y se va a cerrar el 30 de noviembre y va a estar ahí en la plataforma. Ustedes busquen la sección que dice evaluación de la materia, que viene hasta abajo, y ahí los van a encontrar. Para el segundo mes, ustedes van a tener disponible ese cuestionario del 15 al 30 de diciembre. Para el tercer cuestionario estará disponible del 15 al 30 de enero. Y el cuarto cuestionario, como ya es inmediatamente que terminamos las clases, solamente tendrán una semana para realizarlo, pero pues les ayudará para tener la información fresca para el examen final. El examen final está programado tentativamente para el 14 o para el 21 de febrero. Les comentábamos en la reunión que la fecha se define en cuanto se libere el calendario de la iglesia. Es muy probable que sea el 21 de febrero, pero estén al pendiente y es importante recordarles, el examen es presencial para ambos grupos. Solamente alumnos que sean fuera del país o que sean del interior de la República, tenemos una forma para que ustedes lo realicen, pero para el resto de los alumnos, Estado de México, Ciudad de México y estados más cercanos, tienen que presentar el examen de forma presencial. Ese examen va a valer 60%. Y como recordarán, la calificación mínima aprobatoria de todas las materias es 7.0. Entonces, se necesita que ustedes estén involucrados en el curso, que no dejen pasar los cuestionarios, que no dejen pasar el examen, porque, por ejemplo, si hacen todos sus cuestionarios, pero no se presentan al examen, solo tendrían un 40% de su calificación. O si no hacen nada de cuestionarios en todo el cuatrimestre y solamente se presentan al examen, así tengan 10 limpiecito en su examen final, no les alcanza para aprobar la materia. Entonces es necesario que estén activos en la materia, que estén haciendo sus cuestionarios. De verdad, creo que más sencillo no podría ser en esta ocasión. Esta materia hemos visto que tiene mucha información. Y para muchos se les complica aprenderse tantos nombres, el orden de los eventos, lugares en los mapas. Entonces, no les vamos a complicar como en otra cosa, sino dándoles un ejemplo o dándoles en la práctica con estos cuestionarios la facilidad para que ustedes estén trabajando con toda esa información. Entonces, yo les sugerimos que estén activos en plataforma, que estén al pendiente de los cuestionarios y también es importante, no hay prórrogas de tiempo.
Entonces hay que apegarnos a estas fechas porque si nos dicen, hermano, es que yo no alcancé, ya no hice mi cuestionario número 1 y ahora ¿cómo le hago? Pues hermano, le va a tocar echarle ganitas al segundo, al tercero y al cuarto para ya no perderlos, porque los cuestionarios no estarán abiertos más allá del tiempo que les estamos comentando en esta ocasión. ¿Qué pasa si hay dudas sobre la clase, sobre, sobre entregas, sobre todas estas cosas? Pues tenemos dos formas de contacto en la que vamos a poder estar conversando o ayudándoles, hermanos, y son únicamente para esta materia. Nos pueden contactar a través del chat de la plataforma, pueden buscar mi nombre con María de los Ángeles Sánchez o el de mi esposo Luis Enrique Ramírez y a través de la plataforma mandarnos el mensajito ahí en el chat o nos pueden mandar un correo. Aquí les dejo mi dirección de correo. Son las únicas dos formas en las que vamos a estar trabajando como forma de contacto para dudas sobre la materia. En esta ocasión no les vamos a pedir un libro de texto de esta materia porque tomar uno hace que nos quedemos fuera de muchos otros temas que incluyen otros libros. Lo que sí es que hay algunos que son sugeridos, no son obligatorios. Si usted en algún momento tiene chance de adquirirlos, créeme, les van a ayudar muchos. Son muy prácticos, son muy sencillos y ayudan mucho para estas materias. Nosotros hemos visto que una forma como dinámica y como sencilla, como para entender de qué trata cada libro y cómo se relacionan. Y viene explicado hasta con dibujitos, porque muchas veces es la forma en la que podemos comprender muchas de estas historias. Es este primer libro. Es de la editorial E625 y es de los autores Lucas Leys y Emanuel Barrientos. Lo tienen ellos en dos partes. Se llaman los libros de la Biblia explicados en gráficos y hay uno del Antiguo Testamento y otro libro del Nuevo Testamento. Este es el que, pues, para este cuatrimestre, ustedes, si pueden o si gustan, lo pueden adquirir, lo pueden solicitar en la librería de la iglesia o conseguir en internet y ayuda mucho a ir comprendiendo toda esta parte de la historia. No lo vamos a necesitar como para hacer ahí tareas o para sacar como tal información, sino que es un libro de sugerencia para reafirmar o para repasar el contenido. Y lo que sí les sugerimos es que ya el propósito de pedirles libros es que cada uno de ustedes se vaya haciendo como de su biblioteca personal. Y yo creo que en nuestras bibliotecas personales, a partir de ahora que estamos tomando estos estudios, pues no nos debe faltar un atlas. Yo no sé si se acuerdan, cuando íbamos en la primaria, ese libro gigante que cargábamos en la mochila, yo creo que nadie lo olvida, era un atlas, eran mapas mapas universales, mapas o de los estados o de ciertos países y eran usados especialmente para el área de geografía. Pues acá no es la excepción, como estamos hablando de personas y de lugares es necesario también tener un atlas. Nosotros les podemos ir compartiendo algunos mapas que hemos encontrado de forma digital, pero sí, lo ideal es que ustedes tengan uno en su biblioteca para cuando necesiten consultar algo muy, muy específico. O a veces hasta para verlos de una forma mucho más clara que los que encontramos en internet, que a veces están un poquito borrositos o tengan ciertos detalles. Y pues nosotros tenemos ahorita estos dos. Ustedes pueden buscar como tal un atlas bíblico, pero aquí nosotros hemos encontrado en la librería de la iglesia estos dos, nosotros ya los tenemos. El de Atlas Esencial de la Biblia, es de la editorial CLIE y viene hasta con historia. Entonces ese viene mucho más completo, no son solo mapas, sino también explicaciones y con otras cosas que nos ayudan para estas materias. Y el Atlas Bíblico de Holman, hay uno que es conciso, hay otro que es ampliado, pero ambos son muy buenos y nos ayudan y eso sí traen, bueno, por lo menos el conciso sí está solamente con mapas. Les repito, no es obligatorio, es una sugerencia.
Bien, ahora, ya que dimos como toda esta información general de la materia, em, si surgiera alguna duda, la podemos tratar ya sobre la clase presencial para hacerlo de forma más directa, pero ya con esto podemos iniciar nuestra primer clase. Bueno, pues la materia de contexto del Antiguo Testamento no sería tal o no sería así si no estuviera basada en este libro tan especial que es la Biblia. Entonces, la Biblia, este libro que, que el Señor nos ha permitido tener como guía, va a ser la base para esta materia. Por eso no les pedimos como tal un libro de texto, porque ya lo tenemos. Yo creo que sin importar la versión en la que tengamos en nuestra casa, creo que sí todos los que estamos aquí tenemos por lo menos una que nos puede ayudar y que va a ser la que vamos a estar estudiando. Entonces, nuestra base es la Biblia y es importante recordar o mencionar que el tema principal al hablar de muchos hombres, de muchas mujeres, lugares, temporadas, problemas, soluciones, el tema principal es la redención del hombre. Dios crea al hombre, le da libertad, el hombre tiene ese albedrío para decidir y aunque a veces, bueno, aunque elige el pecado, Dios tuvo un plan de redención, de salvación, para volver a reconciliarse con el hombre. Entonces, de eso trata nuestra Biblia y es importante que eso lo tengamos presente, porque pues gracias a eso es que hoy estamos aquí. Y pues parte de esto no es como el tema, muchas de estas cosas las van a ver en su materia de cómo se formó la Biblia, cómo es que se formó este libro, pero para empezar con nuestra clase necesitamos tener igual esta información. La Biblia, como la conocemos, la Biblia eh, que nosotros utilizamos, tiene 66 libros en total y está dividida en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está formado por 39 libros, el Nuevo Testamento está formado por 27 libros. Se conoce que 40 personas o más fueron los autores físicos de estos libros y que fue aproximadamente escrita a lo largo de 1500 años. Ya en su materia de cómo se formó la Biblia, verán por qué todo este periodo de tiempo, pero en ese tiempo fue completada. A su vez, bueno, les decía, está formada por dos testamentos, por dos partes, y cada una de ellas tiene ciertas secciones, tiene 5 secciones cada testamento. En el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros son el Pentateuco, o conocidos como la Ley. Los siguientes 12 libros son históricos, los siguientes 5 son poéticos, luego tiene 5 escritos proféticos o considerados como de los profetas mayores, y los últimos 12 libros de la Biblia son de profetas menores y dan un total de 39 libros. Para el Nuevo Testamento también está dividido en 5 partes. Los primeros 4 son los evangelios, después tiene un libro histórico, después algunos manejan que son 14, pero otros manejan que son 13, por eso tiene aquí el asterisco de las cartas Paulinas. El debate es por la carta de Hebreos, que no se conoce bien el autor. Muchos se lo adjudican a Pablo, entonces por eso le incluyen y son 14, pero hay otros que lo manejan fuera de las cartas Paulinas, entonces la incluyen en cartas generales. Entonces, yo sí sería más de la idea de que son 13 cartas Paulinas y 8 cartas generales, pero pues ahí está el debate. Y al final está un libro profético que sería el libro de Apocalipsis. Entonces, de esta forma, si usted no lo sabía, vamos empezando con información y que es importante que sepamos por esta materia, por cómo se formó la Biblia, es información que necesitamos aprendernos. Entonces, usted ahí anótelo. Usted vaya tomando sus apuntes, vaya subrayando. Usted puede imprimir estas diapositivas y ya puede ir haciéndole sus anotaciones, pero es importante que ustedes sepan toda esta información. Parte de la evaluación que les decía, se me pasó mencionarles, es que va a haber participaciones extra.
Estas participaciones son las actividades o son las hojas de trabajo que vamos a estar compartiendo con ustedes. Nosotros así en las clases les vamos a hacer como la pausa de repente para hacer estas actividades y nosotros esperamos que al final ya sea del mes o de cuatrimestre, eso se los defino bien el sábado, ustedes vean y entreguen como esas evidencias de trabajo o estas actividades. Estas actividades son consideradas participaciones y tienen valor extra. Puede ser hasta un punto extra al final en su calificación. Entonces, por eso es la importancia de que ustedes descarguen estas hojas que van a encontrar en plataforma y las vayan contestando conforme pasa la clase, las vayan juntando y ya cuando les demos la instrucción de cuándo se deben subir, las puedan subir como una tarea en la plataforma. Nada más va a ser cuestión de que le tomen foto y que la suban. Y para este inicio de clases, pues les tenemos la primera actividad. Esta es la de las más fáciles de todas que van a ver, hermanos. Usted ahorita va a hacer una pausa en el video después de que yo le dé las instrucciones, pero usted va a encontrar en plataforma estas hojitas y la primera tiene este título, Actividad uno, el librero. Usted va a ver que es un dibujo como tal de un librero con libros en el que vienen todos los espacios y vienen en total 66 libritos. Este es como un examen de diagnóstico nada más, hermanos, para ver cómo andamos con los libros de la Biblia y tiene la intención de ver de ver si se lo saben, si lo saben en orden y que sea algo que podamos ir mejorando, si es que no nos lo sabemos. Es necesario, hermanos, a veces hasta para la vida práctica, cuando estamos en las predicaciones o cuando queremos buscar un pasaje para hablarle a alguien de nuestro Señor, es necesario que nos lo sepamos porque ese índice no siempre lo encontramos tan rápido. Entonces, esta primera actividad les voy a dejar que hagan ahorita una pausa. Ustedes tienen que sacarla y tienen que escribir los libros en orden de toda la Biblia. Escríbalo usted ahí con calma y haga una pausa en el video, no se vale adelantarle hasta que haya terminado la actividad, hermano. Por favor, no vaya a hacerme trampilla, hermano. Haga una pausa en el video y ahorita que lo termine, continuamos, hermano. Bueno, si ya terminó esta actividad, que yo espero que no la haya llevado mucho tiempo, vamos a ver cómo nos fue, hermano. Aquí están en orden todos los libros, así se deben escribir, hermanos. Y les prometo delante del Señor que los escribí sin copiar, bueno, o sea que no los copié de ningún lado, si no los saqué de la Biblia ni de internet, sino que así a memoria, hermanos, los anotamos, porque esa es la intención, que nosotros los practiquemos hasta que los escribamos así solitos. Entonces, este es el orden en el que le debieron haber quedado sus libros. Hasta se los pusimos por colorcitos para que vean que están divididos en secciones. Son 39 del Antiguo Testamento, son 27 del Nuevo Testamento y chéquele bien cómo se escriben, hermano. No quiero espantarlo, pero puede que sea una pregunta de examen. Entonces, anótelos, fíjese bien los acentos, fíjese cómo se escriben, porque es muy, muy importante. ¿Ok? Puede hacer la pausa para detenerse y ver cómo le fue. No se preocupe si no le fue muy bien, si le faltaron, si se lo saltó. Esto se trata de aprender juntos y de mejorar, hermanos. No nos vamos a, a detener por eso. Vamos a echarle ganas y los vamos a estar practicando. Si a usted se le ha complicado aprendérselos desde el tiempo que conocen al Señor, hay veces, hermanos, que hay que tomar medidas extraordinarias y recurrir a lo que recurren los ministerios de niños que son a canciones infantiles, hermanos. No tenga miedo, no tenga vergüenza de acudir a ellas. Si usted quiere aprenderse los libros en orden, no se siente, yo no me avergüenzo de decir que fue a través de una canción infantil que yo me aprendí los libros de la Biblia, hermano. Entonces hoy todavía busco de repente un libro y lo busco cantando. Entonces, hermano, si es necesario, hágalo, pero es importante que se lo sepa porque le digo, a lo mejor,
Me adelanto un poco, pero puede ser una pregunta de examen, hermano. Ok, pues ya acabamos nuestra primera actividad. Ahora vamos a platicar por qué es importante que estemos haciendo este estudio. Parte de la introducción a estos temas, no solamente es conocer la Biblia, no solamente es que la leamos, sino que la comprendamos bien. Entonces, esta materia, les decía en el objetivo, tiene el propósito de que conozcamos cómo se desarrollaba la historia o los sucesos de la Biblia, viendo su entorno. Y lo que se pretende con esta materia es que nosotros veamos cómo había promesas de Dios que se cumplían y cómo se fueron dando en tiempos, lugares y circunstancias específicas. Nosotros, por ejemplo, si viéramos así entera a la Biblia, el contexto del Antiguo y del Nuevo Testamento sería como la cascarita, como la pasta que la cubre, que nos ayudaría a ver por fuera en qué se estaba desarrollando cada evento, en qué lugar, en qué tiempo, en qué circunstancias, con qué personas. Y para cuando lleguemos a materias como bosquejo del Antiguo Testamento, hermenéutica, estudio inductivo o el estudio ya de ciertas materias, nosotros podamos adentrarnos un poco más y podamos comprender el verdadero mensaje de la Biblia. No solo historias, sino de verdad el mensaje que Dios nos quería transmitir y que nos va a facilitar el estudio de esta materia. Y también un punto bien importante es porque no sé si a ustedes les llegó a pasar en alguna ocasión, pero leían la Biblia y de repente como que se perdían en ciertos pasajes, porque de repente empezaban con el Pentateuco y ya habían leído Éxodo, Levítico, con todo el tiempo que ellos estuvieron en el desierto. Pero de repente llegaban a Números y a Deuteronomio y parecía que la historia se repetía o avanzaban en los libros históricos y de repente veían que Reyes y Crónicas como que mencionaban nombres parecidos, pero con unos con más detalle que con otros. Y después venían los profetas y decía, en el tiempo de tal rey estuvo tal profeta. Y decían, oye, pero es que eso yo ya lo leí, entonces están las historias revueltas, a lo mejor surgió esa duda. Yo me confieso, en algún momento sí la tuve porque no estaba entendiendo como todo el contexto. Em, entonces como que me perdía, no sé si a ustedes les ha pasado, que de repente van leyendo y de repente sienten que ya se perdieron o que eso ya lo habían leído o que sí es muy parecido a una historia que venía en un libro anterior. Entonces, el propósito de esta materia es que analicemos o que estudiemos y veamos que la Biblia es una sola historia, que sí tiene el propósito de hablar sobre la redención del hombre, pero es una sola historia, no son muchas historias por separado, no es un bloque y después Dios volvió a empezar, no sé, sino que todo es la historia que empezó con Adán y Eva, que después pasó a ser un tema familiar en la familia de Abraham y después se convirtió en un tema de una nación, la nación de Israel y que vemos que ya en el Nuevo Testamento se volvió universal para todo aquel que cree en nuestro Señor. Entonces, el propósito de esta materia es que ustedes vean que se trata de una sola historia, llena de muchos eventos, pero al final es una sola historia. ¿Ok? Eso ténganlo bien presente, hermanos. Y ahora viene otra actividad, hermanos. Ustedes ahorita que yo acabé de explicarles van a hacer de nuevo una pausa en el video y en la segunda hoja que ustedes ya imprimieron, la actividad número 2 que se llama ¿Qué fue primero? Van a ayudarme a hacer esto, hermanos, en la hoja de trabajo número 2. Ustedes van a ver que viene una lista de 20 eventos. Usted léalos con calma. Yo les sugiero que use un lápiz y los va a ordenar dependiendo cómo usted se acuerda que sucedieron. De nuevo, esto solo es una práctica, hermano. Usted véalos y según lo que usted recuerde, lo que usted ha conocido, intente ordenarlos. Desde el número 1 sería el evento que sucedió primero, el número 20 sería el último. Todos son del Antiguo Testamento, entonces le sugiero que los lea con calma, que los ordene. Si alguno tiene duda, déjelo ahí pendiente y haga la pausa en el video, no hable adelante hasta que haya terminado la actividad y ahorita nos vemos, hermano.
¿Listo, hermano? Aquí están las respuestas. Chéquelas con calma. Haga una pausa en el video si cree que sea necesario. Estos son los eventos que vienen en su lista y así deberían haber quedado, hermano. Primero la creación, después la desobediencia del hombre, el diluvio, la torre de Babel. Después Dios da su promesa a Abraham. Luego Jacob engaña a su hermano. Los israelitas son esclavizados en Egipto. Las plagas de Egipto, el Éxodo. Después Dios entrega la ley a Moisés. Después están errantes en el desierto por 40 años. Después los israelitas cruzan el río Jordán, la conquista de Canaán, luego el periodo de los jueces, luego el periodo de los reyes, después se divide el reino, después la cautividad en Babilonia, luego el regreso de la cautividad, después Nehemías reconstruye el muro de Jerusalén y después siguen los años de silencio bíblico, ¿ok? Esta es una probadita, hermano, no quiero que se espante, no se preocupe si usted no los conoce todos los eventos, si se le revolvió alguno, si primero sacó a Moisés de Egipto y después lo volvió a meter, o si la torre de Babel la puso después de la creación, o si primero dividió el reino y ya después puso a Saúl como primer rey de Israel. No se preocupe, hermano. No suele pasar al principio, pero el objetivo de esta materia va a ser que al final, si yo le vuelvo a poner la hoja al final, hermano, usted solito ya los tiene que acomodar en este orden, ¿ok? Entonces vamos a ir sobre la marcha, pero es importante que veamos esto, que es una sola historia llena de muchos eventos que tienen un orden, tienen una lógica, tienen un porqué y que vamos a ir analizando por etapas, hermano. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde vamos a partir? Les decíamos, se trata de una sola historia que va desde la creación, pasa por el nacimiento y la obra de nuestro Señor Jesucristo y termina en un estado eterno para el que todos nos estamos preparando. En cuestión de tiempo, vamos a hablar en el tiempo bíblico, hermanos. No nos vamos a meter en los años antes de Cristo, años después de Cristo. Eso sí los van a tratar un poquito más en su materia de cómo se formó la Biblia. Pero aquí nuestra línea del tiempo o nuestras edades o nuestras etapas se van a basar en los libros de la Biblia. Entonces, para iniciar, nosotros vamos a iniciar desde Génesis 1:1 con el tema de la creación y vamos a ver que poco a poco vamos a ir pasando por estas etapas. Después de la creación viene la caída del hombre, después viene el diluvio, luego la torre de Babel y la formación de la nación de Israel, que incluye todos estos eventos. Aquí es donde vamos a hacer nuestra pausa, porque ahí es donde se limita el Antiguo Testamento y de aquí en adelante ya sería algo que van a ver ustedes en el siguiente cuatrimestre en la materia del contexto, pero del Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, partimos en el tiempo bíblico, desde Génesis 1:1 con la creación. Y ahora, hermanos, nos vamos de viaje. Agarre sus maletas, hermano, porque si no había salido, diría nuestro querido profesor Humberto Salgado, vamos a tramitar nuestro pasaporte porque lo necesitamos, hermano, para hacer un viaje. Em, Muchas de estas cosas, a lo mejor para muchos de nosotros, les decía, son como nuevas o difíciles de masticar, porque tiene mucho tiempo que no estábamos en una escuela. Entonces, algunas cositas las vamos a ir desmenuzando poquito a poquito, hermanos, para que sea comprensible para todos. Yo le pido que si usted es bien experto en geografía y ha viajado mucho, hermano, nos tenga paciencia para alcanzar todos el mismo avión y llegar juntos a la tierra prometida, hermanos. Entonces, hermanos, pues si nosotros viéramos nuestro planeta en un mapa así planito, nosotros estaríamos acá, estaríamos justo en este país. Acá nos encontramos, tendríamos que cruzar el Océano Atlántico, hermanos. Necesitamos viajar hasta toda esta zona, porque aquí en esta zona donde está la otra flechita, hasta allá es donde suceden estos eventos bíblicos que vamos a estar trabajando. Entonces, es importante que veamos que parece poco la distancia, hermanos, pero son horas y horas de viaje, eh, pero tienen el propósito de ayudarnos. Entonces, vamos a viajar hasta este lugar, vamos a trasladarnos al Medio Oriente, hermanos. Y este es un mapa comparativo para que ustedes vean ya, así que si nos acercamos y le ponemos una lupa a esta zona, aquí, esta flechita debería estar un poco más para acá, pero si nos acercamos un poquito más, hermanos, nosotros nos vamos a encontrar con esta zona. Son dos mapas, son de la misma zona, usted véalo, sí se parecen,
Si lo pongo a buscar las diferencias, sí se notan muy fácil. Y básicamente la diferencia es que este sería el Medio Oriente, así se le conoce a toda esta zona, el Medio Oriente antiguo o el Medio Oriente bíblico. Y este sería el Medio Oriente actual, o por lo menos en un mapa que se ubicó apenas en el siglo XXI. Entonces es importante que nosotros veamos en qué zona es la que estarán sucediendo estos eventos bíblicos. Vamos a empezar a tratar temas de geografía, entonces los mapas van a empezar a ser parte de nuestra rutina en esta materia, hermanos. Entonces yo les sugiero que no les tengan miedo y vamos a ir poco a poco aprendiendo a identificarlos. Antes esta zona estaba así limitada. Los límites eran más por los ríos, por los mares. No había tanta barrera política o tanta frontera como verán en este mapa. Y aquí es bien importante que nosotros veamos la zona en donde se desarrollaron los principales eventos bíblicos. Este es bien importante que le pongamos atención, hermano. Hay lugares o hay más bien rasgos físicos en este mapa que nos van a ayudar a identificar. ¿Usted ha escuchado del río Éufrates? Pues aquí está, es este río que baja. ¿Ha escuchado del río Tigris? Aquí está, hermano. Son los que eran los principales ríos en Mesopotamia, Babilonia. Seguramente se acordará un poquito de eso de sus clases de historia y geografía. Después, aquí usted va a poder ubicar toda esta zona en azul, es el mar Mediterráneo o el mar Grande. Y acá, hacia la izquierda, va a encontrar que está el continente africano y el primer país que está aquí es Egipto. Y aquí se alcanza a ver un poquito del río Nilo. Toda esta zona que abarca como todos estos ríos, abarca estos ríos, comunica el mar y termina hacia donde está el río Nilo. A toda esta zona es donde se concentraban como todos estos eventos bíblicos y es una zona que en la antigüedad se conocía como luna media fértil o luna creciente por la forma que tiene, pero básicamente era por la unión de esas tres zonas que tenían agua. El agua siempre ha facilitado en las civilizaciones la supervivencia de las civilizaciones. Entonces, era muy conocida esta zona como luna media fértil, porque al haber agua, había civilizaciones, había cultivos, había vida, había comercio, había transporte, había vías de comunicación. Entonces, esta zona, la que ve aquí usted en verde, que todavía podría abarcar un poquito hacia acá, es conocida como luna media fértil o luna creciente. Fértil. Entonces es importante que la tengan así bien a la vista porque es la zona en la que vamos a estar trabajando. Ahorita vamos a entrar un poquito a lo de los mapas. Ustedes verán que hay nombres en mayúscula, eran como de las regiones o de ciertas ciudades, de ciertos países en aquel entonces, que eran como los importantes. Pero si se fijan, muchos de esos ya no existen, ya no los conocemos como tal. Egipto sigue como tal. Pero, por ejemplo, ustedes ahorita no se escucha hablar de los hurritas o de los hititas o de los cananeos. No, sino que todo eso por temas políticos, sociales, religiosos, físicos han cambiado y ahora se ve de esta manera. Ahora toda esa misma zona que antes conocíamos como la media luna fértil, todo ese territorio bíblico, ahora está dividido en países, cada uno con su propia organización, autoridades, constituciones, y que son ya más independientes. Entonces, esa misma zona que nosotros en la Biblia vamos a escuchar como Canaán, como Babilonia, Asiria, la zona de Mesopotamia, ahora están llamadas con un nombre diferente. Ahora es Irak, que es donde están los conocidos ríos Tigris y Éufrates. Ahora es Siria, ahora es el Líbano, ahora es Israel, es Jordania. Egipto sigue siendo Egipto, y esta zona que antes era solo el desierto, ahora es Arabia Saudita, y así podemos irnos nombre por nombre, pero entonces es importante que ubiquemos que toda esta zona, si antes era zona importante y relevante y también de conflicto
nutrida que era esa tierra, pues imagínense ahora, esta tierra hasta la fecha, hermano, si usted le pone a las noticias internacionales, usted va a ver que esta zona en la que nosotros vamos a estar trabajando sigue siendo una zona de pelea, de guerra, por tener territorio, por tener el control, pero básicamente es como por esa zona estratégica en la que está. Usted, si alejara un poquito el mapa, vería que esta zona prácticamente comunica tres continentes. El continente africano, que es el que está acá, el continente asiático, que está aquí a la derecha, y hacia la izquierda, si subiéramos un poquito más en el mapa, encontraremos el continente europeo. Entonces, era una zona de paso, de comercio, con rutas que ya se consideraban internacionales. Entonces, desde siempre y hasta ahora, es una zona de debate y una zona de atención, hermanos, ¿ok? Entonces, ya que conocimos esta zona, ya sabemos en dónde nos vamos a ubicar, necesitamos unos preparativos, hermanos, porque yo sé que no todos ustedes y no, bueno, no todos nosotros somos expertos en geografía. Entonces necesitamos empezar así como desde lo más básico para después entrar a los eventos de la historia. Y creo que es importante que veamos porque ustedes van a ver que nuestro lenguaje va a ir cambiando y el lenguaje de la Biblia va cambiando para referirse a esta zona dependiendo cómo avanza la historia. Nosotros, por ejemplo, vamos a ver que hay ciertos nombres que se le da a la tierra a la que estamos estudiando, a esta zona del Medio Oriente, y también a sus habitantes. Entonces, vamos a ir evolucionando en esto porque fue cambiando conforme fue avanzando la historia. Después del diluvio, cuando lleguemos a la parte del diluvio, ustedes van a ver que cuando Dios bendice cuando no bendice a sus hijos y cuando Dios les da la orden de dispersarse, cada uno toma un rumbo diferente. Y uno de los descendientes de Noé, su hijo Cam, es el que acaba tomando justo propiedad de esa zona de la que estamos hablando. Y por uno de sus hijos es que esa tierra toma el nombre de Canaán. Esa es la primera forma en la que vamos a leer en la Biblia que se refiere a esa tierra, al espacio físico, o sea, al territorio. Ese territorio se le llama Canaán por uno de los descendientes de Noé. Y eso, si usted lo quiere checar de una vez, confirmar, viene en Génesis 10, en el versículo 6 y del 15 al 20. A las personas que vivían en esa tierra, no estamos todavía hablando de Abraham ni de los patriarcas, nada, no, a los descendientes de Noé específicamente, que vivían en esa tierra y que se quedaron ahí, se les empezó a llamar cananeos. Entonces era la tierra de Canaán o la tierra de los cananeos. Y por otra parte, a los hijos de Sem, que fue el que heredó la simiente de nuestro Señor Jesucristo, o el que heredaría esa promesa, a ellos y a todo el pueblo de la historia que vamos a estar hablando, de la nación de Israel, a ellos les empezaron a llamar hebreos. Siempre se le llamaba así a los extraños o a los extranjeros. Entonces vamos a ir diferenciando eso, hermanos. La tierra se llamaba Canaán, sus habitantes cananeos. Entonces los de la familia de Abraham y todos sus descendientes primero fueron llamados hebreos. Después de Noé, ya cuando empieza a desarrollarse su familia, vamos a llegar a la historia de Abraham y Dios le da una promesa de que le daría la tierra a sus descendientes. Y está hablando de la misma tierra que hasta ese momento se conocía como Canaán, pero ahora para la familia de Abraham se convirtió en la tierra prometida. Era la promesa que ellos tenían y que encontramos en Génesis 12 y en Génesis 15. Eh, Abraham tiene un hijo llamado Isaac y su hijo Isaac tiene dos hijos, uno Esaú llamado y otro Jacob. Por un enfrentamiento con el ángel del Señor, Jacob termina siendo cambiado su nombre de Jacob a Israel. Entonces, ahora con esta promesa que Dios les había dado como familia, ahora ya no era solo la tierra prometida, sino que ya era la tierra de Israel por este cambio de nombre que se le hizo. Y ahora, en vez de llamarlos hebreos, se le llamaba a la gente o a los descendientes de Jacob, se les empezó a llamar israelitas. Esos son como los nombres de la tierra.
que vamos a empezar a manejar en el Antiguo Testamento. Ya posteriormente ustedes van a ver que en algunos mapas, incluso así viene, van a ver que muchos de los mapas se refieren a esa zona de Tierra Santa o de la Tierra Prometida como Palestina, pero esto fue un asunto ya muy del Nuevo Testamento, años después de que muriera y resucitara nuestro Señor. Los romanos no querían ya, bueno, habían conquistado esa tierra y ya no querían tener nada que ver con los judíos, entonces como a modo de ofensa, cambiaron el nombre de la ciudad o de la zona y la llamaron Palestina de Siria, que tiene que ver con la tierra de los filisteos, que fueron enemigos constantes de la nación de Israel. Y como una de las ciudades en donde sobreviviera el pueblo de Israel era en Judá, empezaron a llamarles judíos. Entonces, ustedes no quiero que se confundan ahorita, solamente queríamos explicarles que conforme avance la historia vamos a ir refiriéndonos a la tierra de diferente forma, al pueblo de Israel de diferente forma, pero estamos hablando del mismo territorio y de las mismas personas, solo que conforme fue avanzando la historia, fue evolucionando el nombre. Ahora quiero pasarles unos tips para que comprendamos bien la geografía bíblica y los mapas con los que vamos a estar trabajando. Lo primero es que ustedes van a empezar a ver mapas. Algunos van a estar en las actividades que hacemos, van a estar a blanco y negro. Otros sí van a ser como a colorcito, los que están aquí en las presentaciones, y ustedes los van a poder ver que traen muchos detalles. Pero si son mapas a blanco y negro, pues yo les sugiero que ustedes vayan haciendo esas notitas y se los vayan poniendo para que comprendamos cómo está. Una de las primeras cosas que tenemos que checar en nuestros mapas va a ser la dirección. Con este esquema se le conoce como la rosa de los vientos o la de los puntos cardinales. Entonces nosotros siempre vamos a ubicar hacia dónde está el norte, el sur, el este y el oeste. Es importante que lo contemplemos todo porque a veces nos vamos a poder dirigir como este y oeste, otras veces nos vamos a lo mejor lo vamos a decir como oriente y occidente, oriente y poniente. Entonces es importante que ustedes conozcan este simbolito porque en los mapas los vamos a estar viendo y nos van a ayudar a orientar el mapa para saber en dónde estamos bien ubicados. Una vez que ya nos ubicamos en el mapa, ya vimos hacia dónde está dirigido, necesitamos ver su contenido. Hay mapas que ustedes van a ver que son como muy amplios, como el que les enseñé, el del avión. Ese era un mapa completo, ese era un mapa el mapa de toda la Tierra, por decirlo así. Pero ahí va a haber unas zonas en las que vamos a poder ver que está el Medio Oriente Antiguo, así como se los enseñé, y hay otras zonas en las que vamos a ver como espacios más pequeñitos. Entonces es importante que identifiquemos de qué zona se trata. A veces van a ser más grandes, otras van a ser más chiquitas. Después, los títulos. No todos los mapas van a traer títulos, pero si ustedes ya se ubican con la dirección y ya ubican más o menos el área que contiene, pues aún ustedes podrían darle el título al mapa, dependiendo lo que tenga. Después, el punto número 4. Los mapas tienen marcas distintivas que nos van a ayudar a nosotros a ubicarnos. No sé si ustedes han visto, si ven, por ejemplo, en un mapa de toda América, pues obvio que ya reconocemos a nuestro país. Pero, por ejemplo, en estos mapas que nosotros vamos a estar viendo, pues no es una zona o no son mapas que nosotros estudiáramos desde chicos. Entonces, necesitamos buscar marcas distintivas. Estas pueden ser mares, pueden ser ríos, puede ser como cierta forma especial que tenga un país, sí, ciertos rasgos que ustedes vean ahí en el mapa y nos van a ayudar a ubicarnos con todo lo demás. Y la otra va a ser que también tenemos que revisar si hay ciertos rasgos físicos o políticos que nos puedan ayudar a ubicarnos también. Algunos de esos van a ser como tal fronteras que ya estén marcadas. De nuevo son montes, caminos, ríos o ciertos límites que tengan los mapas y esos nos van a ayudar mucho para entenderlos. Entonces,
Este sería un ejemplo de lo que debemos analizar en un mapa. Por ejemplo, este no trae la rosa de los vientos, pero sí tiene marcas distintivas. Yo les sugiero que cuando vean un mapa así, si ustedes ven, por ejemplo, este territorio, siempre se nos ha dicho que el que tiene, esto es Europa. El país que tiene la forma como de una botita de tacón, mujeres seguramente ya lo identificaron muy rápido, se trata del país de Italia. Entonces, ese nos ayuda a ubicar que si todo esto es un espacio en blanco o bueno, en azul, significa que estamos hablando del mar Mediterráneo. Entonces, si ya vimos que este es el mar Mediterráneo, vamos a ver que abajito está el país de África y que ahí está Egipto. Entonces, no sé si a lo mejor me logro explicar como que una marca lleva a otra y así nos va ayudando a ubicarnos. Entonces, si yo ya ubiqué aquí Egipto, aquí hay un mar que tiene como la forma como de una oruguita o un gusanito con antenitas. Ah, pues ese es el mar. En la casa me dijeron que era el Mar Rojo. Entonces ahí voy. Y al norte de eso ya es donde está la zona de la Tierra Prometida. Entonces, poquito a poquito vamos a ir ubicándonos así, pero queríamos mostrarles cómo es esto. O sea, que en los mapas, cuando ustedes los vean, aun si no tiene todos los títulos, si no tiene la rosa de los vientos, la de los puntos cardinales, o si no tiene las marcas de ciertos ríos, ustedes sí pueden ir ubicando. Y no importa si es un mapa actual como este o si es un mapa de tiempos bíblicos, ustedes pueden ir identificando porque hay cosas que no han cambiado. En este mapa y en los antiguos sigue estando el mar Mediterráneo. Aquí sigue estando el mar Muerto, sigue estando el mar Rojo. Entonces, eso es lo importante, que nosotros veamos que hay cositas que nos van a ayudar a distinguir en estos mapas. Ahora, regresándome un poquito eso, ya no a Medio Oriente actual, sino al mapa de las tierras bíblicas, que es el que vamos a estar analizando, este es importante que lo vayamos viendo. Mire, aquí, aquí está la de los puntos cardinales. Ya está ubicada, entonces hacia acá es el norte, hacia acá es el sur, el oriente y el poniente. Aquí está la botita que les decía, entonces esa es Italia, esa nos ayuda a identificar que el cuerpo de agua que está a su alrededor es el mar Mediterráneo, ¿ok? Al norte hay otro mar que es el mar Negro, acá a la derecha tenemos el mar Caspio, al sur tenemos el Golfo Pérsico y más hacia el sur el Mar Rojo. Entonces, esos cuerpos de agua nos ayudan a ubicarnos en esta zona, en la del Medio Oriente. En esta vamos a ver que ahí vienen marcados dos colores especiales y este solo es porque hace distinción de los territorios en los que se desarrollan las historias del Antiguo y del Nuevo Testamento. Les decía, todo lo que abarque el Tigris y Éufrates, el mar Mediterráneo y el río Nilo, es toda esta zona verde, conocida como media luna fértil, y en ella suceden los eventos del Antiguo Testamento. ¿Ya vieron? Aquí viene la explicación de qué significa esa sombra verde. Y los que vienen como en color, ¿qué será? Como color melón, como color rosita. Esas son son las zonas en donde se desarrolla el Nuevo Testamento. Ustedes ya lo van a ver en su siguiente materia, pero es importante que ustedes lo vean así. En toda esta zona se desarrollan eventos bíblicos, entonces es importante que las conozcamos para que le entendamos a las historias y veamos el porqué del mensaje que el Señor tenía para nosotros. Entonces, ustedes vayan ubicando. Aquí están como bien claritos los mares. Es importante que los vayan practicando, que los ubiquen. Mar Mediterráneo, porque ese es porque está en medio de la tierra. O sea, hay tres continentes rodeándolo y ese mar Mediterráneo así se le llama, el Gran Mar o el mar en medio de la tierra. Está el Mar Negro, el Mar Caspio, el Golfo Pérsico y el Mar Rojo. Váyanlo ubicando. Ahora, vamos a ver cómo vamos aprendiéndolo, hermano. Vamos ubicando este mapa. Estos son como ejemplos, pero ya nos sirven con cosas que vamos a estar utilizando en la clase siguiente. Entonces, vamos a revisar.
Este, por ejemplo, sí trae un título, Canaán en en los tiempos de los patriarcas. Los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Tiene sus puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Tiene los nombres de las fuentes de agua. Aquí les decía, puede ser el mar Mediterráneo o el Gran Mar. Entonces, eso ya nos está ubicando. Pero tiene como un acercamiento especial, ya no está tan lejano como este. Nosotros por aquí veíamos el mar, pero aquí a lo mejor nada más se alcanzan a ver unas líneas muy, muy delgaditas y aquí ya se pueden ver con un poquito más de claridad. Y justo aquí ya estamos llegando a esta tierra. El título nos ayuda mucho porque nos dice que ya es Canaán, no nos está diciendo que sea Egipto, Mesopotamia o Europa, sino nos está diciendo que ya es en la zona de Canaán. Entonces, está hablando de cuando estaba eh, ocupada por los cananeos, aquí mismo viene en el mapa. Entonces, aquí vamos a tomar unos puntos importantes y queremos que vayan ubicándolos. Ustedes vean que hay que hay ríos, todas estas líneas azules representan ríos o arroyos. Estas zonas un poquito más grandes abarcan mares. Entonces, es importante que las vayamos ubicando porque después vamos a ver mapas en blanco y negro y necesitamos saber de qué estamos hablando. Entonces, aquí mares importantes, el mar Mediterráneo. Después aquí está el mar de Galilea. Lo pueden encontrar como mar de Cineret o mar de Genezaret también, pero es este. Al norte hay un lago como un poquito más pequeñito que no lleva tanta como relevancia bíblica, pero esto en realidad viene desde aquí arriba. La Biblia habla de que los límites de la tierra prometida eran desde Dan hasta este río de Egipto. Entonces, aquí muy al norte está un monte, el Monte Hermón, y desde ahí es de donde sale este río. Llega aquí a este laguito, laguito de Ule, y después de ese lago sigue saliendo un río que sigue siendo el río Jordán. Ese río Jordán llega aquí al mar de Galilea, porque en esta zona está Galilea. Entonces es el mar de Galilea o de Cineret o de Genezaret. Y después de ahí todavía se desprende y todavía sigue siendo el río Jordán. Toda esta línea azul que sale sigue siendo el río Jordán y desemboca o termina en este mar que se llama el Mar Salado o el Mar Muerto. Este mar es el más profundo de los mares y y tiene mucho contenido de minerales. Entonces hace imposible la vida de peces en ella y por eso se le llama mar muerto. Entonces es importante que esas fuentes de agua las conozcamos. Otra de las que son importantes y que vamos a ver y que es importante que sepan son estos cuatro ríos, bueno, tres ríos y un arroyo, porque esta zona también es muy importante en la historia del Antiguo Testamento. Y vamos a ver, es el río Yarmuk, el río Jaboc, el río Arnón, el arroyo de Ceret. Son como de los principales que menciona la Biblia en los eventos, entonces es importante que los vayamos ubicando. Entonces ya tenemos mares, ya tenemos ríos, y aunque aquí dice río de Egipto, nada más este es aviso, hay que tener cuidado de no confundirlo, no es el río Nilo, sino que así como tal se llama, el río de Egipto. Y justo en este tema de hablar de geografía, creemos que es importante mencionarles como estas zonas que tiene esta tierra de Canaán o la tierra prometida, como les decíamos. Les digo, miren, el mapa anterior decía Canaán, este dice Palestina, pero está hablando de la misma zona. Es importante mencionar como los tipos de territorio o de terreno que había en toda esa zona, porque también eso nos ayuda a saber el porqué de las cosas, el porqué de muchas decisiones que se tomaron o porqué de los obstáculos que enfrentaban nuestros personajes de la Biblia. Entonces, parte de los rasgos físicos que había en la tierra prometida era que había principalmente cuatro zonas y todas tenían un tipo de suelo diferente. Entonces, es importante que ustedes las conozcan. No es como que sean preguntas de examen, pero sí son preguntas que nos ayudan a ir descubriendo cómo estaba este territorio.
La primer zona se le llama llanura costera, porque es la que está pegadito en la costa, pegadito al mar, y abarca desde, a ver, no sé si alcancen a ver acá arriba, desde la ciudad de Tiro, toda esta zona verdecita, todo esto verdecito es la llanura costera, está a un lado del mar, casi siempre eran colinas bajas y eso facilitaba mucho los caminos, incluso por ahí pasaba una ruta internacional que era conocida como Camino del Mar, que son los puntitos rojos que por aquí pasan. Después hay una zona que es la que está aquí como en café y dice que es la región o zona montañosa. Ahí esta empieza desde Galilea, que está aquí al norte, y termina hasta esta zona que se llama el Negev. Casi todos son montañas, solamente está como interrumpido, por decirlo así, en esta zona por un valle, o sea, quiere decir por una zona como más profunda. Eh, Nos referimos a que región montañosa es porque está llena de montes y unos eran mucho más altos que otros. Entonces eso dificultaba los caminos, pero aún así había rutas. Pero esta zona en especial tiene esa característica que justo por aquí había una zona mucho más baja que es llamada el Valle de Jezreel y otra un poquito más aquí abajo, esto, que era en el Negev, y eso ayudaba para que hubiera caminos que sí se pudieran atravesar esas zonas montañosas y facilitaba la comunicación entre zonas. Entonces, esta zona montañosa ustedes vamos a ir viendo todos los montes bíblicos importantes que se encuentran en esta zona. Y justo en esta zona es donde está, por ejemplo, Jerusalén, está Belén, está Hebrón, está el Monte de los Olivos. Por eso en muchas de estas zonas, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, vamos a escuchar que en las historias mencionan muchos montes y es porque están localizados en esta zona. Aquí está el Monte Tabor, acá los del Líbano, el Monte Hermón, Tabor, el Monte de los Olivos, ya se los había mencionado. Y por eso es, cuando decía, no sé si ustedes han escuchado la alabanza que dice subiremos a Jerusalén, o así habla de que subiremos en las historias de la Biblia, subir a Jerusalén, era porque estaban ubicados en zonas altas, en zonas montañosas, por eso esa característica. Después de toda esta zona montañosa, ustedes van a ver esta zona en verde, es la tercera zona y es el Valle del Jordán. Y llamada así, pues es porque está así, justo como la columna vertebral, el río Jordán, que decíamos que viene desde el Monte Hermón y termina en el Mar Muerto. Entonces, toda esta zona tenía como la característica de ser como una fosa o como, sí, como una falla tectónica y ser como más profunda. Entonces, veníamos primero de unas colinas bajas para después pasar a una zona montañosa muy, muy alta y después a valles muy profundos, a valles con menor altitud. A toda esta zona se le conoce como el Valle del Jordán. Y pues ahí vamos a ver que ahí está el mar de Galilea, el de Jordán, el mar Muerto, y son zonas extremadamente bajas. Esa zona, ese Valle del Jordán fue el que tuvieron que atravesar los israelitas para tomar Jericó, para conquistar Canaán. Entonces, las características que tienen hacían difícil las batallas, este, los peregrinajes, las rutas. Entonces, esa es la importancia que tiene que conozcamos ese tipo de tierra que había. Y ya pasando el río Jordán, pasando el Mar Muerto, está esta última zona que se llama el Altiplano Transjordano, eh, porque estaba ubicada o tenía zonas como muy, muy altas, pero tendían a ser planas. Eran muy usadas para cultivos, pero también para pastoreos. Hay lugares que resaltan o lugares que son importantes, pues está esta zona de Bazán, está toda esta zona de Galat, que este fue el primer territorio que conquistaron los israelitas y el primer territorio que habitaron. Y también en el Antiguo Testamento, ustedes seguramente se les hará conocida esta zona, la zona de Moab, de ahí es de donde venía Ruth, la moabita. Entonces, esta zona pues tiene como esa relevancia. Ya no eran montañas difíciles
de atravesar, sino que tendían a ser como más fáciles. Y por eso aquí también pasaba otra ruta internacional, una ruta de transporte o de comunicación, que era conocido como Camino del Rey. Entonces, esta era como de las principales vías de comunicación. En medio de esas, entre las montañas, algunos hasta llegaron a marcar esta ruta, la que ven en puntitos rojos, como la ruta de los patriarcas o el Camino de Shur, porque así hay un lugar acá al sur. Pero esta zona entre montañas, pues era difícil, era mucho más complicada que viajar por territorios ya conocidos, explorados y planos, pero fue la ruta que conocieron y dominaron los patriarcas. Fue la zona en la que se movieron, en la que habitaron Abraham, Isaac, Jacob y sus descendientes. Entonces, ese es el propósito de que conozcamos estos tipos de tierras. Y creo que estamos casi por terminar esta clase. Nada más quería mostrarles. Así, o sea, el mapa de acá lo estábamos viendo como por zonas, pero aquí está como, aquí nos da la idea de cómo se ve si estuviéramos como haciendo un corte y lo viéramos de forma lateral. Veríamos cómo estaban ubicadas estas zonas. Este es nuestro nivel cero o a 0 metros porque es el nivel del mar, es nuestra referencia. Esta sería la zona o la llanura costera, o sea, empiezan a ser colinas como muy bajitas. Esa es nuestra llanura costera. Ya después nuestra zona montañosa, les decía, por ejemplo, Jerusalén se encuentra a 774 metros aproximadamente sobre el nivel del mar, entonces ya eran territorios más altos. Después tenemos la zona del valle del río Jordán, no sé si alcancen como a distinguir como el cambio de altura, de profundidad. Jericó estaba a menos 252 metros, bueno, o 252 metros bajo el nivel del mar si lo seguimos comparando con el Mediterráneo. Y por ejemplo, aquí marca el nivel del Mar Muerto, que son como casi 400 metros bajo el nivel del mar. Esta zona es la que les decía es como muy complicada, pero aún así fueron zonas en las que se libraron batallas, en la que se conquistaron naciones y fue en las que vamos a ir conociendo como las historias. Y para terminar el valle, termina como en estas colinas, en estas montañas, que algunas ya eran como más planas, pero finalmente eran lugares más altos y es lo que era las colinas o el altiplano de Transjordania. Ahora bien, comparando los montes, los que vamos a ir ubicando, les decía, esa zona montañosa estaba tan variada que podía haber montes o colinas muy pequeñas hasta unas más altas. El monte más alto registrado en esos tiempos o bueno, en esa zona es el Monte Hermón, que es como el límite al norte de nuestra tierra prometida y es de los montes que vamos a estar hablando. Ahí se origina el río Jordán y vamos a encontrar, por ejemplo, el Monte de los Olivos, que es un monte mucho más bajo. Yo creo que eso lo hacía más accesible que escalar el monte Hermón. Y aquí van a encontrar Monte Sión, Monte Moriah, que es donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, Monte Moriah. Entonces, con esto podemos como darnos una idea de a qué altura estaban y eso nos da como un panorama del porqué de las historias que vamos a estar hablando. Y ya nada más para dejarles de actividad, como modo de práctica, también en su actividad número 3 con los mapitas que vienen, son 2 hojas, les vamos a pedir que, según estos mapas que fuimos viendo, aquí sí pueden regresarse y ver los mapas y todo, les vamos a pedir que hagan esta actividad, que conozcan sus mapas y que ustedes empiecen a practicar. Entonces, ustedes van a ubicar en los 3 mapas que hay estos ríos, estos mares o estas regiones, según aplique porque pues no en todo se ve el río Nilo, o no en todo se ve Egipto, no en todo se ve el mar de Galilea. Entonces, si usted toma un mapa, ubique si está el mar Mediterráneo y póngale ahí el nombre. Si ubica que está el río Nilo, ahí anótele su nombre. El chiste es que usted vaya ubicando en dónde están cada una de estas zonas. Y también va a ser importante que dibuje su rosa de los vientos
para ubicar norte, sur, este y oeste, porque usted cuando ve el mapa va a ver que tiene un sentido. Y eso se lo va a dar el norte, bueno, los puntos cardinales. Entonces, ubiqué los puntos cardinales, ubiqué por nombre todos estos aspectos y también coloré o marqué en azul los ríos y los mares. Eso nos va a ayudar para nuestra siguiente clase para que lo vayamos ubicando. Hermanos, y por mi parte, esto es todo en nuestra primer clase. Queríamos darles esta introducción no solo de la materia, sino también como de geografía, porque es lo que hemos visto que nos cuesta mucho para aprender esta materia. Entonces quisimos darles la base teórica en esta ocasión y ya para la clase de este día sábado vamos a adentrarnos ya como tal a la historia de la Biblia. Ya tenemos como nuestras bases de geografía. Ahora vamos a meternos ya a la historia y ya vamos a poder ir viendo dónde se desarrollan los eventos. Por favor, les pido que dentro de estas hojitas que van a imprimir, también encontrarán algunas que son para la clase número 2. Si usted va a estar de forma presencial, le pido que se las lleve para que las trabajemos en nuestra clase presencial. Si usted es alumno virtual, en cuanto el video esté disponible y ya pueda verlo en plataforma, usted también puede ir trabajando con sus hojas. Cualquier duda, estamos para servirle. Vamos a ir trabajando así poquito a poquito, pero tenemos la intención y el anhelo de que sea una materia que nos ayude a todos. Muchas gracias por su atención, hermanos. Que Dios les bendiga y nos vemos en la clase número 2.